buenos días. Quiero agradecerle a Ronald Obando por esta invitación a exponer parte de los avances que he tenido de mi investigación doctoral, que estoy cursando en la Universidad Nacional de Costa Rica en el doctorado de Ciencias Sociales. Y mi tema de investigación ha sido una necesidad que he visto como en mi papel de arqueóloga y antropóloga durante mucho tiempo, y es ir un poquito más allá de lo que representaba la salud en términos generales dentro de las poblaciones antiguas. Lo enfoqué en la época colonial porque en el caso costarricense la arqueología colonial es muy limitada, se ha hecho poco, hay poca investigación, pero también porque es un momento que, como latinoamericanos sabemos, es bastante lamentable para la historia de nuestra región y el proceso de desestructuración social que se dio, y la invisibilización de muchas poblaciones que no necesariamente eran consideradas siquiera personas por parte de esa otredad que llegó al continente. Y quería aportar un poquito, darle esa continuidad en términos temporales a los procesos sociales que se llevaron a cabo en la antigüedad, que es lo que generalmente abordamos desde la arqueología, versus lo que sucede y lo que va a desencadenar en lo que somos actualmente todas y todos. Entonces planteé el tema de estar bien, la salud y la enfermedad en la Costa Rica colonial, y el concepto de estar bien hace alusión a lo que en otras poblaciones, ¿verdad? Sobre todo en Sudamérica se alude al Sumacamaña o al Sumac, que es este vivamos bien, ¿verdad? Este colectivo en donde todas y todos estamos bien, no solo personas, sino otras poblaciones presentes en el entorno del cual somos partes. Lo que sucede es que en el caso de Costa Rica he buscado cómo se le pudo haber dicho a este concepto en la época, ¿verdad?, de los primeros registros que hay sobre las poblaciones antiguas, porque nosotros no teníamos escritura en las épocas antiguas, y lamentablemente no he encontrado todavía cuál es el término, el equivalente a ese vivamos bien. Entonces, por eso es que tiene esta nominación. Por el momento, si lo encuentro, lo cambiaré con todo el gusto del mundo. Tal vez para que nos ubiquemos un poquito en lo que les voy a hablar esta tarde, la presentación va a ser en la tarde. Vamos a abordar un poquito lo que son las fuentes y el contexto de recopilación de la información con la que he trabajado, el biopoder y el colonialismo, la salud y el conocimiento como prácticas de dominio, la relación, coerción, vulnerabilidad versus la apertura y el empoderamiento de saberes, eso más hacia el final de la presentación, el papel de la alimentación en el estado de salud de los distintos periodos de análisis, la representación de imaginarios sociales, representaciones sociales, inclusive simbolismos que se han evidenciado en los diferentes materiales, la relación ambiente y estar bien. De forma muy general, ¿verdad? La parte relacionada con remedios utilizados, la transmisión oral del conocimiento, que eso es importante para todas las poblaciones nativas americanas y nativas en cualquier parte del mundo. Y más recientemente, para dar esa continuidad histórica, lo relacionado con la medicina alopática versus la medicina tradicional y el trabajo y la salud en Costa Rica. Para contextualizarles un poco, este es mi problema de investigación, el cómo se concibe o se representa el estar bien y la enfermedad, ¿verdad?, por parte de las poblaciones que estuvieron presentes en la Costa Rica colonial, y para eso parto desde un poco antes. Entonces son diferentes periodos de estudio. ¿Cómo inciden esas representaciones en las relaciones de poder y las formas de resistencia que se han mantenido inclusive hasta épocas recientes? Esta imagen que tienen ahí es un segmento de lo que fue el álbum de Figueroa. En Costa Rica hay poca gráfica asociada a la época colonial, y aunque esta es un poquito posterior, llama la atención sobre algunos eventos que se dieron en el pasado. En el caso nuestro, relacionado, por ejemplo, con procesos, ¿verdad?, de denuncia de mujeres practicantes de medicina o lo que en algún momento se denominaba como hechicería, etcétera, solo tenemos uno, que es una acusación que se hacen a dos mulatas
por parte de un señor que enferma probablemente de sífilis y dice que es que le hechizaron el miembro viril. Para no dejarlos con el pendiente, la respuesta que se le dio al señor era que, bueno, ¿no? que probablemente había mucha ignorancia, ¿verdad? Las muchachas eran también muy, muy pobres, entonces que las catequizara y, bueno, básicamente cuando se resolvió ya le habían practicado un proceso de sanación y el señor ya estaba bien. Pero bueno, es parte de la historia que no siempre ha sido tan contada, al menos en nuestros contextos. El objetivo general es precisamente tratar de entender esos, ¿verdad? Comprender esos entendimientos y las representaciones sociales en torno a la salud y el estar bien por parte de estas personas que habitaron lo que actualmente conocemos Costa Rica, ¿verdad? Como Costa Rica, que ese es un nombre reciente, es un nombre dado en la época de conquista. Tampoco conocemos cómo se le pudo llamar a esta parte de la región histórica Chipcha o Chipcha Chocó, Istmo Colombiana, como le llamamos en esta zona, en función de las relaciones de poder, conflictividad y formas de resistencia. Esto porque estoy abordando precisamente el cuidado del cuerpo y el cuerpo como un territorio, además, ¿verdad? Que quedó relativamente al margen de todo lo que fue el proceso de desestructuración social y cultural que se dio con los pueblos nativos que llegaron a Costa Rica, ¿verdad? Los presentes en la actual Costa Rica, pero también, por ejemplo, las poblaciones esclavizadas negras que arribaron. Para que tengan una idea, estos son los objetivos específicos: caracterizar de acuerdo a la salud y las enfermedades a la población presente antes de que se llegara, ¿verdad?, el proceso de conquista en el siglo XVI, para lo cual analizo la información existente sobre personas directamente, ¿verdad?, en huesos, lo que llamamos los estudios bioarqueológicos del último periodo de ocupación, de la última fase de ocupación antes del proceso de conquista, que es entre el 800 y el 1550. También identificar la diversidad de representaciones sociales, imaginarios construidos en torno al que era estar bien para estas poblaciones antiguas y también las más recientes o coloniales. Las enfermedades, los cuerpos según etnia, género, ¿verdad? Durante la época colonial en Costa Rica, mediante el estudio de la cultura material, fuentes etnohistóricas y etnográficas. Y ya finalmente el último objetivo es analizar los mecanismos de dominación, negociación y resistencia establecidos por los diferentes pueblos, sobre todo en torno a este concepto de estar bien. Acá se puede ver quizás una dicotomía de enfermedad, salud, enfermedad, pero no lo estoy abordando desde esas dicotomías bien, mal, etcétera, sino que hay enfermedades que no es estar mal. Y eso vamos a llegar a ese punto más adelante. Hay condiciones que no son enfermedades también, ¿verdad? Condiciones genéticas, condiciones, por ejemplo, de malformación en los vientres de las personas antes de nacer, que en la actualidad se pueden ver como algo patologizado, ¿verdad? Algo como una enfermedad, pero que no eran enfermedades. Y esto en diferentes poblaciones alrededor del mundo se ha concebido, inclusive muchas veces como algo positivo, ¿verdad? Es una visión de cierta parte de Occidente, porque a veces hablamos de Occidente como si todo Occidente fuera solo España, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, que no es así además, y no es homogéneo a lo largo de los siglos, pero no siempre esa diferencia, y sobre todo una diferencia física, ha sido mal concebida. Pero bueno, acá nada más para introducirles, en caso de que hayan personas que no sean arqueólogas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros en arqueología sobre la salud de los antiguos pueblos? Bueno, aquí tenemos varios aspectos. Uno que es fundamental es que tanto se hayan logrado conservar los restos, por ejemplo, los restos óseos, que son el dato directo para saber, por ejemplo, qué tipo de infecciones padecían las personas, si tenían algún tipo de deformidad en un hueso, de malformación en otro, de un impacto, un trauma, etcétera. Eso lo vamos a ver directamente con los restos óseos, pero hay también otro tipo de evidencia que nos puede facilitar esta información, ¿verdad? Y es precisamente el aporte de piezas, en este caso, por ejemplo, una pieza cerámica, piezas líticas, artefactos que nos hacen
nos permiten llegar un poco más a esas interpretaciones, el analizar cómo eran los poblados de las personas, cómo era el acceso a los alimentos de las personas. Y esto aunque nosotros trabajamos con evidencia material y muchas de nuestras técnicas son muy semejantes a las de las llamadas ciencias naturales, ¿verdad? O ciencias entre muchas comillas exactas, en realidad ese es el primer paso para lo que nosotros queremos saber. Somos ciencia social porque queremos saber sobre las personas, no queremos cuantificar simplemente o catalogar, etcétera, sino queremos saber qué representa esa materialidad de la gente que estaba detrás de ella o de las mismas personas que eran. Y ahí es donde, bueno, abarcamos esta arqueología como una disciplina social, con una variedad de metodologías, algunas más parecidas a las de las ciencias sociales, otras no. Y es importante también el aporte que se hace desde el trabajo inter y multidisciplinario, ¿verdad? Y también por parte de especialistas que nos han precedido y nos han ayudado a ir reconociendo, por ejemplo, algunas evidencias en huesos y en otros materiales como evidencias de X o de Y tipo. Por ejemplo, en este caso, asociados con condiciones, enfermedades, etc. Pero bueno, ¿cuáles son nuestras fuentes? En este caso, las fuentes de recopilación que he estado utilizando para el proceso de investigación son, como les mencioné, los datos bioarqueológicos, la evidencia que se ha logrado recuperar de las diferentes personas que fueron inhumadas, en algunos casos en cementerios, ¿verdad? Y cuyos contextos debieron ser investigados. En el caso costarricense, la legislación protege el patrimonio arqueológico y obliga a que en caso de necesitar hacerse alguna carretera, alguna obra de infraestructura, etcétera, si hay un sitio arqueológico, se tengan que hacer todas las investigaciones previas y posteriormente se puede entonces hacer el proceso de desarrollo de la infraestructura. Muchos de los sitios arqueológicos, sobre todo en la gran área metropolitana, en sectores de Guanacaste, etcétera, proceden de investigaciones de este tipo, ¿verdad? Investigaciones que se tuvieron que llevar a cabo para poder desarrollar infraestructura y por eso es que se han excavado los sitios arqueológicos para resguardar su información, resguardar también los mismos bienes y las mismas personas, ¿verdad? De forma adecuada y que no sean destruidos por las obras. Entonces, muchos de los datos bioarqueológicos o de los datos de los análisis de los restos óseos, que es lo que se logra conservar en algunos momentos, en otros no se logra conservar nada aquí en el trópico, se utilizó precisamente la información contenida sobre esos datos. En el caso mío, analicé materiales de la época colonial, no de la época antigua. Aquí evito decir el concepto prehispánico, también por respeto a estas poblaciones, porque ese concepto se reduce a todas más de 12.000, 15.000 años de historia antigua, a solo si estaban antes o después de la llegada de los hispánicos. Por eso es que prefiero utilizar el término de poblaciones antiguas y no prehispánicas, tal vez para aclarar. También hago utilidad de datos etnohistóricos y etnográficos que comentaba previamente con don Ronald, que en el contexto nuestro, a diferencia de lo que sucede en México, de lo que sucede en Guatemala, en Perú, en varios lugares de América Latina, en el caso costarricense quizás es una hipótesis que manejo, bueno, una premisa que manejo, el hecho de que la conquista fuese tan tardía. Recuerden que empezó a partir de 1520-22 y fue bastante limitada por la belicosidad con la que respondieron las poblaciones locales, que ya para muchos espacios en Perú, en México, ya la conquista estaba consolidada para esas épocas y en el caso nuestro en realidad es bastante tardío. Las personas que llegan ya no llegan con ese extrañamiento inicial, ¿verdad? Y esa forma de documentar tal vez muchas cosas que les llamaba la atención de estas poblaciones. Tampoco fue un centro, ¿verdad? Que buscara implementar ciertas estructuras, centros de enseñanza, centros eclesiásticos, etcétera. Entonces, eso ha provocado que haya muchísima más producción reducida en comparación con otros lugares y que no haya tanto detalle sobre las poblaciones como sí lo hay en otros espacios. Y también para complementar, como les mencioné, lo
vinculo con lo que son los contextos arqueológicos y los artefactos que están en ellos. Entonces, de esta forma es como ir armando un rompecabezas, ¿verdad? Para poder traer un poco al presente mucha información que ha quedado olvidada del pasado y que nosotros vemos de forma muy, muy fragmentada en la arqueología nacional. Acá está lo que les mencionaba relacionado con el concepto del estar bien, en donde realmente lo que nosotros estamos tratando es de recuperar un poco lo que corresponde al, disculpen, hay un perifoneo afuera, con lo que corresponde a lo que quizá las poblaciones pudieron entender como estar bien, ¿verdad? El vivir bien, que no necesariamente significa no tener problemas, el que no hayan desastres naturales, pero que sí es el estar bien como colectividad en función de los distintos pueblos étnicos y a través del tiempo, que vuelvo a lo mismo, no es igual en poblaciones de cazadores-recolectores a poblaciones de agricultores incipientes, a personas que ya viven en centros de población, por ejemplo, cacicazgos, que es a lo que se llega, digamos, el que encontró la población ibérica cuando llegó a Costa Rica. Tal vez estos son un poco de los conceptos, son un pequeño resumen de los conceptos que he utilizado. Mi enfoque buscó partir de la decolonialidad, la ecología de saberes, el incluir en un mismo nivel de importancia y de respeto tanto los saberes tradicionales, los saberes de los diferentes pueblos, como los saberes procedentes desde afuera. Lamentablemente dentro de la historia nuestra se ha tenido siempre bueno, no siempre, pero recientemente, hablemos los últimos 300 años, sobre todo se ha considerado más importantes ciertos conceptos de cómo ve el mundo las poblaciones que estaban ejerciendo la dominación, ¿verdad? En este caso las poblaciones ibéricas, sobre poblaciones de origen africano y de origen americano. Entonces eso lo que quería era partir de quitar un poco esos sesgos históricos que se han venido dando y de recuperar algunas de las experiencias que pueda, ¿verdad? Retratar a través de los contextos, de la evidencia arqueológica, pero también de los documentos, haciendo la salvedad que para la lectura de documentos etnohistóricos e históricos hay que quitar esas capas, por ejemplo, capas de choque cultural, las capas de esas formas a veces no muy apropiadas en que la otra persona veía a esas otras, a esa otra edad diferente a ellos, ¿verdad? Y que ya uno sabe que hay que hacerlo como con un gabro, una piedra o una cebolla en la que le tenés que ir quitando las capas para poder ir llegándole al fondo de lo que realmente nos interesa para este caso, que es el comprender a las diferentes poblaciones según su contexto, su época y lo que están viviendo. Un concepto sumamente importante y lo vamos a saber para todas las personas, no solo que estudian en épocas coloniales, sino también en la antigüedad y hasta en la actualidad, es el concepto de dominación. Aquí yo distingo el concepto de poder versus del de dominación. Lamentablemente mucha de la literatura y mucho de lo que nosotros estudiamos, muchas veces le ponemos el concepto de poder, tal ejercía el poder, ¿verdad? Pero ese es un concepto de poder un poco limitado porque estamos hablando del poder dominante, ¿verdad? El poder hegemónico, que en realidad no es todo el poder. Las poblaciones también tenían poder, tenían la resistencia, es una forma de ejercicio del poder desde abajo. Otro de los conceptos fundamentales ha sido el racismo. Evidentemente es una época en la cual hay clasificación, hay una taxonomización de las personas, ¿verdad? Se clasificaban según su color de piel, en castas, algunas inclusive si eran o no eran humanas, ¿verdad? Al inicio de todo este proceso de conquista y inicios de la colonia. Esto en función del capitalismo histórico y esta búsqueda de obtener riquezas a costa de los recursos de los diferentes continentes que se iban colonizando, en este caso el americano, lo que nos va a llevar al concepto de la colonialidad. Pero a pesar de eso, ¿verdad? ¿Cómo se está entendiendo eso? ¿Cómo se está entendiendo todo ese proceso? Y además, desde antes, ¿cómo se viene entendiendo la salud? Y ahí es donde entran conceptos como el de imaginarios, ¿verdad? Los significados sociales que hay detrás de esto.
como les mencioné anteriormente, el ver el cuerpo como un territorio, ¿verdad? En el caso de los ibéricos, un territorio que conquistar, que dominar y sobre el cual tener potestad absoluta, pero también por parte de las poblaciones indígenas, ese territorio que incluye todo, nos incluye a nosotros dentro del mismo territorio, que se defiende y se protege, se lucha, se resiste, y en algunos casos se negocia también para, ¿verdad? En los momentos en los que es necesario, se crean alianzas específicas para la sobrevivencia. Y también, evidentemente, ahí entramos y hacemos el análisis desde este poder y el biopoder que hay detrás del cuidado en este caso de la salud, pero sabemos que aplica a conceptos muchísimo más amplios, y el de resistencia, que es lo que mantenemos hasta la actualidad. Entonces, bueno, desde la arqueología, y aquí lamento decirles mucho, pero es mi formación base y por ahí es en donde le estoy entrando a la investigación. Vamos a tener, como les mencioné, los análisis directos e indirectos. Si estuviésemos en otros países, y ahí yo admiro mucho varios contextos y la arqueología que se hace en Sudamérica, ¿verdad? Que tienen momias, que pueden hacer una gran cantidad de estudios sobre estos restos, ¿verdad? Inclusive, dependiendo de los contextos, pueden haber letrinas, también se pueden hacer estudios de suelos relacionados con parasitosis y todo este tipo de información. Pero en el caso nuestro, con costos, vamos a tener restos óseos a veces mejor conservados que en otros casos. Hay zonas del país en donde no vamos a recuperar, y es la mayoría del país, restos óseos, porque no se logran conservar. Entonces, con lo poquito que hay, empezamos a hacer inferencias. Por eso es que aclaro que no es un análisis, digamos, que sea representativo en términos demográficos y estadísticos, evidentemente, porque no tenemos a todas las poblaciones, pero bueno, es una aproximación que nos ayuda. Y como les decía, los análisis indirectos, que son contextos, cómo se organizaban las aldeas según épocas, qué tan cerca está el acceso del agua, cómo son las prácticas de higiene, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, así como datos paleoambientales, ¿verdad? Sabemos si hay una investigación muy importante que hace poco en un congreso de historia se publicó un libro al respecto, de un historiador guatemalteco que habla de las plagas también de animales y de los procesos de hambrunas que podían conllevar estas. Entonces es el contemplar el ambiente en todas sus potencialidades, ¿verdad? No solo lo positivo, sino también las tensiones que podía generarse en algunos momentos, el proceso, por ejemplo, de erupción de volcanes, etcétera, inundaciones. Nosotros vamos a tener los fenómenos del niño, de la niña, que también van a estar afectando constantemente, y las poblaciones del pasado conocían a la perfección esto. Tal vez para explicar tal vez un poquito más el concepto de bioarqueología, tenemos que tener presente que no es solo el análisis o el estudio de los restos óseos, ¿verdad? Sino también del resto de los materiales que formaban parte de la vida y después también de la muerte de esas personas que fueron enterradas, ¿verdad? Y además de esto, obviamente, el potencial que nos brindan los cuerpos para poder entender estas dinámicas sociales, reconstrucción de estilos de vida, ir haciendo un proceso de cómo eran estas poblaciones en función de su vida como una totalidad. Volvemos a lo mismo, tal vez en la actualidad, y esto lo trae la ciencia moderna, hay una separación de diferentes tipos de saberes, ¿verdad? Que se separa, por ejemplo, el cuerpo del alma, se separa dentro del cuerpo la psique del cuerpo físico, y se empieza a desmenuzar cada vez más y desarrollar de una forma más específica cada uno de los componentes, pero recordemos que para las diversas poblaciones no es que se están dividiendo las cosas, ¿verdad? Se manejan como una totalidad que está muy permeada por la visión de mundo que tienen y que tenemos las poblaciones. Entonces, por eso es que nos importa tanto el contexto, como los materiales contenidos, como la información de esas comunidades, a la vez que nos importan también los cuerpos de las personas. Pero bueno, si ya nos vamos específicamente a la información paleodemográfica, la mayoría de las investigaciones que se han llevado a cabo en Costa Rica, estos socios, van a obtener este tipo de información. Por ejemplo, cuántas son las personas, la cantidad de personas mínimas en una muestra, cuál es el rango de edad que tenía la persona al morir. En algunas ocasiones se puede identificar el sexo, ¿verdad? Pero como les digo, a veces
la presencia de huesos es bastante parcial y no siempre se logra obtener estos datos que son mínimos. Otra cuestión es la relación con el ambiente. Les mencionaba que al vivir en un contexto del trópico cuesta mucho por el exceso de humedad, la presencia, digamos, de diferentes eventos ambientales que ocasionan inundaciones, desastres naturales en general. Pueden haber problemas de conservación de la evidencia y eso los limita a poder hacer interpretaciones mayores, pero al mismo tiempo nos habla de esta abundancia que inclusive a pesar de toda la tensión que hay sobre el ambiente en este momento, todavía tenemos en muchos espacios de nuestro país y que evidentemente en épocas anteriores era muchísimo más. Vamos a tener acá tal vez una visión un poco muy general en realidad de lo que van a ser las primeras ocupaciones en el caso costarricense y acá está relacionado la información con las posibilidades de aprovechamiento de los recursos, de alimentación, etcétera. Por ejemplo, cómo vivían las personas en la antigüedad. Los datos arqueológicos para Costa Rica, sabemos que hay datos muchísimo más antiguos en Sudamérica, de hecho son los más antiguos a nivel de continente. Pero los presentes en Costa Rica nos hablan de sitios arqueológicos entre 12.400, 12.040 con fechamiento. En el caso del sitio de la isla, que se identificó en un proyecto hidroeléctrico en el Caribe costarricense que se llama Proyecto Hidroeléctrico Reventazón. Pero también hay otros sitios que han evidenciado que en esta época, en donde el clima todavía era diferente al que teníamos en la actualidad, era más frío, habían personas que se dedicaban para sobrevivir a la caza y la recolección de evidencia y los sitios que se han registrado. Algunos son talleres de producción de herramientas de piedra y también en el caso de la isla un posible asentamiento. ¿Qué va a suceder? Es diferente la salud entre poblaciones cazadoras, recolectoras, no solo en esta época, sino en general, a las de la salud de las personas que vivían en aldeas sedentarias que dependían de granos. Por ejemplo, para esta época se considera, y para este tipo de vida, se consideran que las personas eran más saludables, hay menos condiciones de salud oral, digamos, de caries, etcétera, que se presentan. En el caso nuestro no hay evidencia de restos óseos asociados a esta época, pero sí se utiliza, se hace una contrastación con sitios en otras partes del continente americano donde viven poblaciones de esta, ¿verdad? Con esta forma de vida y en donde se han conservado restos óseos. Ahí es donde se hace la inferencia de que tienen una mejor condición en términos de salud que en poblaciones que son más dependientes de la agricultura y que concentran su forma de, ¿verdad? Su aprovechamiento de recursos exclusivamente a los granos. Este tipo de vida se desarrolló durante muchísimo tiempo, en realidad es lo que, en términos de periodos de año, es lo que más abarca todo el paleoindio, abarca todo el arcaico, en donde empieza a darse los procesos de domesticación de plantas, pero igual la cacería, la pesca, la recolección es una estrategia de sobrevivencia que se va a mantener a lo largo de la historia de la ocupación de las personas. Conforme ya la gente va haciendo los primeros poblados, ¿verdad? Van asentándose, van conociendo más ciertas plantas, las van aprovechando, van a tener una mayor posibilidad de crecer en sus aldeas, de crecer en el número de la población también, que eso es algo que se ha venido manejando, que hay conocimiento respecto a eso, pero también hay otro tipo de enfermedades que se vienen presentando. En algunos casos, bueno, lo más frecuente, al menos acá, son cuestiones orales, ¿verdad? Caries, sobre todo, algunos abscesos, se quiebra también parte de quebradura del esmalte, porque se está, por ejemplo, macerando el maíz en piedras de moler y a veces la erosión de esas piedritas hacen que se coma, digamos, como parte de los alimentos que se procesan. Pero también recordemos que hay momentos en donde se llega a una plaga, que ese es otro concepto lo manejamos con cierto respeto y cuidado, porque recordemos que
que los animales se convierten en una plaga, entre comillas, en el momento en que afectan algo para el ser humano, ¿verdad? Técnicamente son comportamientos habituales de los animales, no deberían de ser plagas, pero bueno, si lo consideramos como parte de nuestro ecosistema, del cual somos partes, no tendría que ser este concepto de plagas, pero se dieron situaciones en las cuales se arrasaron el cultivo de alimentos. Eso también ha sido relacionado, por ejemplo, con cambios en la temperatura, en algunos momentos vinculados a erupciones volcánicas, etcétera. Habría que hacer ese tipo de investigación más contextualizado para el caso de nuestro país. Pero la alimentación sí va a incidir claramente en la salud. No es que el hecho de que hayan domesticado plantas signifique que todo sea malo, todo lo contrario, también van a haber un acceso diferenciado a ciertos alimentos, a ciertos nutrientes, se van a tener que aplicar prácticas culturales para procesar adecuadamente esos alimentos y que la gente los pueda comer sin que les caiga mal. En el caso de la yuca, en el caso nuestro, lo que se hacía era hacer harina de yuca, porque si no le caía mal las variedades al estómago, ¿verdad? Que es más o menos lo que se habla de la pelagra con el caso del maíz en Mesoamérica y lo que representó el proceso de nixtamalización o la incorporación de la cal en lo que es el procesamiento del maíz y que no se conocía, no lo conocieron los ibéricos, y cuando el maíz se traslada a otras partes alrededor del mundo, sucedía, digamos, esta condición alérgica del no adecuado procesamiento del maíz, que afectó sobre todo a poblaciones en África y demás hasta inicios del siglo XX. Recordemos también que en épocas antiguas las condiciones de vida eran diferentes, ¿verdad? Algo que hay que reconocer de la salud un poco más actual y de los avances que se han tenido en la medicina. Muchos de estos avances, aclaro, es con conocimientos ancestrales, ha sido la producción de vacunas, el cuidado en el proceso de nacimiento de las personas. Antes había una mayor mortalidad infantil, había una mayor mortalidad de las mujeres en el momento del parto. Las expectativas de vida, y nosotros manejamos esos rangos, sobre todo porque la evidencia así nos lo ha presentado. Una persona ya adulta mayor empieza a partir de alrededor de los 40 años. Es muy poco frecuente ver en la evidencia arqueológica que hayan personas que hayan superado los 55 años de edad. El promedio vienen siendo como de 35 años. Y esto en la época colonial se va a reducir un poco más, ¿verdad? Y sabemos que este cambio se da precisamente por todos los procesos de explotación a la que fueron sometidas las personas, pero también procesos de infecciones, el tipo de conglomerados que hacían. Bueno, sabemos que las prácticas de higiene en Europa para el siglo XV, XVI, etcétera, no eran tan favorables, a diferencia del caso del continente americano, en donde sí hay prácticas evidentemente higiénicas diferentes. Inclusive algunos datos tenemos acá, datos en donde los conquistadores pensaban que las personas estaban enfermas porque se bañaban todos los días, ¿verdad? Este tipo de cosas nos hace pensar precisamente en este contraste de las prácticas higiénicas, y al hacer pueblos que no son los pueblos tradicionales de las poblaciones en África, en América, sino estos conglomerados para la explotación de las personas, los llamados pueblos de indios o reducciones, también va a variar lo que venía a ser las prácticas asociadas a la higiene, y por ende va a variar en términos de salud. Recuerden que una persona con parásitos, etcétera, y prácticas de contaminación de fuentes de agua o de contaminación de suelos van a provocar que más personas se contagien, sobre todo, ¿verdad? Si no hay uso o no, evidentemente la pobreza a la que inducieron a estas poblaciones van a llevar a que no haya una adecuada mecanismos, digamos, de aseo y de higiene en estas poblaciones. No tenían calzado, pasan por tierra contaminada, van a ir adquiriendo también más parásitos de los que ya de por sí hay en el ambiente en un contexto tropical.
Los poblados nos van a hablar mucho. Esta es una representación que le agradezco mucho a Magdalena León que me la facilitara, de unas viviendas alrededor del 300 antes de Cristo al 400 después de Cristo, en el caso del Caribe costarricense, en donde gran parte de las actividades de cocina, etcétera, se desarrollaban de forma colectiva fuera de las viviendas. Adentro habían fogones probablemente para la luz, para también curar el techo, ¿verdad? O hacerle esa capa que el humo provoca para impermeabilizarlo y para también estar luchando contra los bichos o los animales que se meten, que pueden también incidir en la salud, aunque sí hay ungüentos, hay protectores de la piel, muchas veces hechos con cacao, que inclusive hasta épocas recientes se han utilizado, en donde se protege de las picaduras y demás, cosa que tampoco tenían los españoles cuando llegaron, y que sí hay datos, por ejemplo, quejándose de animales que ahora consideramos que pudieron ser las chinches que transmiten el mal de Chagas. Pero hasta la misma disposición de las casas, de los empedrados que las protegen de la humedad, que también facilitan que el agua escurra o que el agua discurra cuando hay lluvias intensas como las que hay en el Caribe, son parte de esta evidencia que nos hablan de precisamente de los espacios, de cómo se utilizan, de cómo es la relación con el medio en el que se habita y de cómo esto puede incidir en la salud. Por ejemplo, los basureros suelen estar un poco más lejos, obviamente eso va a hacer que animales, etcétera, no estén presentes necesariamente dentro de los poblados. Las casas, los pisos de las casas generalmente están sumamente limpios. Cuando se excavan son espacios sumamente limpios, son, digamos, personas que evidentemente, y no es para nada de extrañar, eran muy aseadas en comparación a cuando uno llega a contextos en donde, por ejemplo, hay huesos de animales mezclados con todo debajo del piso de una iglesia, o en el contexto dentro del mismo pueblo, y la forma de cómo se están manejando los residuos no es igual, y por ende también pueden inferir en lo que es la salud. Inclusive las prácticas de enterrar que se dieron en la época colonial asociados a los templos, a las iglesias, también reportaban que habían malos olores, ¿verdad? Y olores fétidos casi insoportables que hablan de cómo se está procesando los cuerpos y este cambio y choque que hay en términos de higiene. Bueno, estos son ejemplos, este es un ejemplo, una maqueta del sitio arqueológico Guayabo de Turrialba, también como para ver un poco más en perspectiva una aldea ya más nucleada. Esto está alrededor de, digamos, esta parte constructiva después del 500, algunas personas lo postulan hasta el 1300 aproximadamente, aunque en realidad muchos de estos asentamientos debieron de continuar hasta la época de llegada de las poblaciones ibéricas. Lo que pasa es que no hay un crecimiento del suelo acelerado como para proteger las capas más superficiales, y probablemente con prácticas más recientes se han eliminado. Este otro, para quienes no conocen mucho de Costa Rica, es un mapa elaborado por el lingüista Adolfo Constanza, y Eugenia Ibarra, que es antropóloga y etnohistoriadora, sobre las poblaciones que estaban presentes en el momento del choque, la conquista del territorio que actualmente conocemos como Costa Rica. Estos son paquetes funerarios. Esta es una práctica que le llamamos enterramiento secundario, que todavía hasta hace poco tiempo se llevaba a cabo dentro de poblaciones talamanqueñas. No podemos decir que sea, o sea, la asociación directa, porque estamos hablando de un contexto que data de épocas antes de nuestra era, ¿verdad? O lo que conocemos como antes de Cristo, alrededor del 500 al año 1. Pero nos da mucha información precisamente sobre las personas de esta época, las formas de enterramiento que tenían, ¿verdad? Parte de cómo se disponían los cuerpos cuando se encontraron, estaban en un contexto de manglar, se recuperaron inclusive con los envoltorios, algunas ofrendas, y bueno, por la condición anaeróbica, estos paquetes de huesos son pesadísimos, están casi que cementados, ¿verdad? Son paquetes muy macizos, muy sólidos, pero
también nos habla un poco sobre la salud del trabajo. Este es un artículo que pueden conseguir en línea, es de Juan Vicente Guevero, Ricardo Vázquez y Federico Solano. Ricardo Vázquez ha sido la persona encargada del estudio bioarqueológico del país durante muchísimas décadas, durante mucho tiempo estuvo prácticamente solo él a cargo, entonces mucha de la información que vamos a tener va a ser generada por él. Estos son los dos espacios en donde se conserva la mayor cantidad de restos óseos, nada más para que los conozcan: Valle Culebra en Guanacaste y el Valle del Guarco. En Guanacaste porque en esa zona del país, que es lo que está representado como, bueno, la parte sur de la Gran Nicoya en términos arqueológicos, esto corresponde al Pacífico, Pacífico norte de Costa Rica, tiene un clima seco, bastante seco, al menos en la parte baja. La cordillera sí tiene una mayor influencia del norte, es mucho más húmeda, la de Tilarán, pero en esta zona se conserva la mayor cantidad de restos óseos precisamente por las condiciones geológicas y por lo seco. El Valle Central o Intermontano Central es este pedacito de acá, pero en el Valle del Guarco, que está en Cartago, que fue la antigua provincia, por estas mismas razones había una población muy importante de personas, pero además enterraban a sus seres queridos en tumbas hechas con lajas calcáreas. La laja es una piedra laminar, delgadita, que se utilizaba, y al tener el componente calcáreo permitía la adecuada conservación de parte de los restos óseos, y por eso es que tenemos información sobre estas poblaciones. Este es el tipo de tumbas de cajón hechas con lajas, para que tengan una idea simplemente. Y aquí es en donde, ¿verdad?, entra en juego precisamente la arqueología, la bioarqueología, la antropología física, un poquito más recientemente la medicina, pero no se ha integrado en realidad mucho. Es más, hay más estudios, por ejemplo, de odontología que de medicina, lo cual nos cierra las posibilidades a que en el futuro se realicen investigaciones. Pero bueno, nada más para que tengan una idea en términos paleopatológicos o de estas enfermedades, y aquí sí hablamos de enfermedades porque están dejando una huella directa en el hueso. Recordemos que para que eso sucede, la persona tiene que haber sufrido, por ejemplo, infecciones durante mucho tiempo, al punto de que ya le llegaran al hueso. Si es un proceso de una enfermedad, por ejemplo, como muchas de las enfermedades que fueron traídas de Europa hacia América, los procesos infecciosos, etcétera, suelen ser muy rápidos y fulminantes, y en esos casos no necesariamente dejan evidencia en el hueso, sino que para tenerlos tienen que ser padecimientos un poco más crónicos o ¿verdad? Algunos relacionados, como vamos a ver, con alimentación. Para la Gran Nicoya vamos a tener hiperostosis porótica. Esto ahora vamos a hablar un poquito: caries, desgastes dentales, otros problemas, digamos, infecciosos o producto de infecciones, perdón, como la peristitis, osteomielitis. Va a haber sarro, cálculo dental, hipoplasia de esmalte. Ahí lo pongo, tal vez vas a sonar, mira, está hablando de cabeza, dientes, otra vez cabeza, dientes. No lo pones en orden, es por la frecuencia con la que aparece. Se reporta osteoporosis, o ¿verdad?, que probablemente por la época en la que se hicieron esos informes corresponde a la hiperostosis porótica, criba orbitaria, exostosis auditiva, infecciones, abscesos, etc. En el caso de la región arqueológica central, vamos también a tener una gran cantidad de padecimientos bucales, probablemente porque la conservación de restos óseos hace que estos, al ser los dientes, los huesos más duros, sean los que mejor se conservan, y por ende donde vamos a tener más información. Hipoplasia de esmalte, osteoartritis, osteosporosis, hiperestosis porótica, criba orbitaria, exostosis auditiva. Solo hay una persona, habría que ver la posibilidad de que esa persona llegase al Intermontano Central procedente de la Gran Nicoya o de otros lugares en donde es un poquito más numerosa esta condición. Para comprender un poquito más cómo vemos nosotros eso, por ejemplo, la hipoplasia de esmalte habla de las tensiones alimentarias, sobre todo en épocas de la niñez, ¿verdad? Cuando no hay la suficiente cantidad de alimentos para poder continuar con un proceso de crecimiento, un desarrollo normal, suele suceder que se hacen estas líneas, son como unos mini surcos, en donde ese crecimiento se
ralentiza, es un poco más lento porque no se tiene todas las condiciones propicias para poder continuar con dicho crecimiento. Y eso queda evidenciado en las piezas dentales y es lo que nos permite hacer la inferencia. Por otra parte, la hiperostosis porótica y la criba orbitaria son tipos de porosidades que se presentan en el cráneo y que están asociadas a diferentes razones. Antes se creía que era fundamentalmente por anemia, pero ya se ha visto que pueden haber causas, ¿verdad? Múltiples causas que las ocasionan. Y básicamente también lo que nos hace alusión a estas que no se tienen los nutrientes, sea por ejemplo por parasitosis, sea porque hubo carencia alimenticia, sobre todo volvemos a las épocas de infancia, sea porque hubo infecciones que hizo, ¿verdad? Que el corriente sanguíneo perdón, que las propiedades alimenticias y los nutrientes, etcétera, no llegasen de la forma adecuada a esas corrientes, etcétera, ¿verdad? Hay diferentes, en eso hay literatura que ha hablado bastante al respecto, pero que nos hablan de procesos en los cuales han habido situaciones de limitaciones en términos de absorción de nutrientes, limitaciones en términos de acceso a alimentos, etcétera. Y lo que va causando es esa porosidad que se observa. También tenemos infecciones que muchas veces se van a ver, dependiendo del tipo de infección, ¿verdad? Si está sobre el hueso, si viene por el corriente sanguíneo, por la médula, se va a manifestar de forma diferente. Y esas son como las condiciones, digamos, que vamos a ver en los huesos, que vamos a verlos como atípicas. Entonces ahí es para que no son de arqueología, tal vez el que comprendan cómo le llegamos. Igual con diferentes tipos de enfermedades bucodentales, cómo se observan las caries, cómo se observan las infecciones, cómo se observa el sarro, etcétera. Para nada más es como una cuestión ilustrativa, o inclusive las pérdidas dentales, si a ustedes les han sacado muelas, etcétera, así se les va a ir cerrando el huesito, los alvéolos, y cuando ya no estén en este plano terrenal, y si a alguna persona les toca hacer inhumación de sus cuerpos, verán este tipo de cosas. Y en el caso de los traumas, pueden haber, por ejemplo, como en este caso, una quebradura. Van a ver, en algunos casos si son pequeñas, una rugosidad, un crecimiento del hueso en la parte donde está la fractura, o en este caso que es en forma de gradiente, que es muchísimo más notorio. Pero bueno, eso es para mencionarles que esa era la fuente de la información, para hablarles de esas enfermedades que estaban presentes, que les enumeré de forma muy rápida, pero también, como les dije al inicio, trabajamos con materiales para poder complementar esa información, y esos materiales los analizamos de los 3 museos principales que tiene el país, que son los museos arqueológicos, el Museo Nacional de Costa Rica, que es el de acá arriba, el Museo del Banco Central, específicamente el Museo del Oro, y el Museo del Jade, que es el Museo de la Cultura Precolombina. Y bueno, estos son algunos de los depósitos para que ustedes vean. Y ahí es en donde empezamos a escudriñar un poco cómo son representadas las personas, ¿verdad? Y las personas con algún tipo de diferencia física, o en este caso no enfermedades, sino condiciones genéticas, condiciones del desarrollo del feto. Y hay una gran presencia, por ejemplo, de personas pequeñas, ¿verdad? Lo que se conoce como personas pequeñas, acondroplasias. Hay diferentes tipos y muchísimos están contenidos dentro de estas acondroplasias. En la literatura también a veces se les encuentra con el nombre de enanismo, ¿verdad? Pero también ha habido un proceso de educación de estas personas hacia el resto de las poblaciones para tratar de evitar que se utilicen estos términos. Y vamos a ver aquí precisamente son el análisis de los contextos arqueológicos, cómo eran las tumbas donde aparecían las personas con determinadas enfermedades o condiciones, pero también estas representaciones las que nos van a hablar más de cómo concebían las poblaciones a ellos. Vamos a tener que muchas de estas personas fueron personas importantes dentro de la comunidad. Vamos a tener insignias de rango, ¿verdad? Por ejemplo, la perforación lobular, el que estén
sobre los bancos o dúos también es algo muy, solo, digamos, muy asociado a ciertos rangos, sobre todo los rangos altos. La decoración corporal es algo sumamente importante. Lamentablemente, tal vez en algunos contextos, ¿verdad? Si se sepa, por ejemplo, qué significa tal motivo en la pintura. En nuestro caso, el proceso de conquista, ¿verdad? Y colonia, lo que buscó fue erradicar ese conocimiento por parte de las personas nativas, inclusive muchos petrograbados y otro tipo de evidencia, ¿verdad? Que probablemente se leían, ¿verdad? Aunque no sea un texto, sino que son símbolos, etcétera, se leían, pero no lo logramos encontrar en el presente ni en la documentación y tampoco en la memoria de muchos pueblos. Sin embargo, este tipo de insignias, por ejemplo, los sombreros cónicos, los bonetes, como le llama una colega, el tipo de vestimenta que tenían las personas, si tenían orejeras, si tenían collares, etcétera, ya nos hablan de que son personas importantes dentro de las comunidades, ¿verdad? No es esta concepción de vergüenza que también venía para esta época bueno, no es la época de estas representaciones, pero que en Europa sí se daba de asociar, por ejemplo, enfermedades y condiciones a castigos divinos, a que están pagando por los pecados de los padres, ¿verdad? Y todo este tipo de concepción un poco más negativa sobre esa diferencia física, que en el caso de las culturas antiguas sí se ve que hay una aceptación y además un reconocimiento hacia estas personas. En algunos casos se ven situaciones de desnutrición y esto también pudo haber estado asociado al aprisionamiento porque también habían conflictos entre las poblaciones antiguas y se tomaban a personas cautivas, se manejaba un tipo de esclavitud, obviamente no igual al que manejaban los europeos. Tenemos bastantes condiciones hepáticas, extremidades atrofiadas, pero también algo muy interesante son las figuras que se asocian con los uquias, que es como la versión, el nombre, digamos, asociado al chamán. Recuerden que el chamán es un término que no es del continente americano, es un término que se utiliza del norte de Asia y bueno, yo prefiero utilizar el término más local, en este caso los uquias. Hay algunas esculturas en donde ellos están meditando, en algunos casos les dicen fumadores también porque tienen un puro, pero para prácticamente muchas de las actividades que se han documentado, inclusive hasta épocas recientes, han sido los procesos de meditación y la preparación previa que tienen estas personas especialistas en la medicina tradicional, previo a hacer los procesos de sanación, ¿verdad? Entonces también la meditación, los ayunos, el aislamiento, etcétera, que lo estamos también interpretando con esta delgadez y muchas veces se les resalta mucho la columna a estas esculturas que está asociado también con estos procesos ¿verdad? De las prácticas propiamente de abstención que hay. Como les decía, hay muchas representaciones y aquí no solo nos interesa que están representando un bocio, etcétera, ¿verdad? Sino, ok, ¿quiénes son? Hay representación tanto de hombres como mujeres, hay muchas figuras femeninas. Estas figuras femeninas tienen decoración corporal que sabemos se dan en ciertas prácticas, no es en toda la cotidianidad y además el rango de las personas que están asociadas a estas. Hay documentos escritos y ustedes lo saben mejor que yo en México, en Perú, etcétera, en donde los conquistadores reportan el valor que tenían, por ejemplo, las personas pequeñas, etcétera, dentro de las poblaciones que habitaban en esos espacios. Y eso no es diferente a lo que sucede en Costa Rica. Estamos viendo que muchas de las personas con algún tipo de condición van a ser representadas con insignias de poder bastante significativas. Disculpen. Y también inclusive hay prácticas culturales asociadas a ellas, como la modificación craneana. Pero bueno, ¿qué es lo que ha habido más recientemente? ¿Verdad? Y que a mí me llama poderosamente la atención con esta investigación, y es precisamente el cambio en cuanto a la valoración de lo diferente, de las personas que se ven como diferentes o que pueden ser apreciadas como diferentes. Y es precisamente
que en épocas antiguas vemos una valoración muy grande a estas personas. Ahí no puedo decir, por ejemplo, en la mayoría de los casos, que sean representaciones de una deidad o demás, porque hay una diferenciación muy grande entre una representación y otra. Son personas, estamos viendo personas ahí, estamos viendo fisionomías, estamos viendo peinados, estamos viendo alturas, estamos viendo, son personas que han sido representadas. Hay un elemento que es el de la otredad y el cuido, ¿verdad?, que hay sobre muchas de estas personas. Aquí tenemos a una persona bicéfala, evidentemente con indumentaria ritualizada, y una persona pequeña también. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo la salud, estamos viendo el estar bien. Podemos tener condiciones que limiten la movilidad, que limiten la visión, que limiten diferentes aspectos de la vida, pero hay un cuidado por parte de la población, sea familia o sea un cuidado de la población extensiva. Hay aceptación a esas personas, hay atención a esas personas, hay inclusión de esas personas y hay un proceso de accesibilidad. Acá es donde vemos precisamente el concepto de la salud y del conocimiento como prácticas de dominio. No siempre un dominio mal logrado o un dominio que sea vertical y que sea restrictivo para otras poblaciones, pero sí, por ejemplo, la práctica de el cuidado de la salud en épocas antiguas era una práctica especializada, sobre todo el tipo de medicina que requería una mayor atención, tal vez, y eso sí está documentado. Un dolor de estómago, un dolor de cabeza se podía tratar desde la casa con herbolaria, con conocimientos, ¿verdad?, sobre el cuidado de la salud que se hace de forma parietal, pero habían ciertas enfermedades que requerían de una persona especializada. Y esas personas especializadas, en realidad, van a ser personas que van a capacitarse para eso. Son personas que tienen un proceso de formación con otros sabios y sabias que conocían sobre la salud. Habían remedios, habían procedimientos estandarizados. Y toda esta información se transmitía de forma oral. Eso es algo muy importante en todas las poblaciones. El término de utilizar la escritura, hacer procedimientos estandarizados, etcétera, es más reciente, pero la transmisión oral del conocimiento se mantiene hasta nuestros días. En la época antigua había probablemente una mayor posibilidad de ejercicio de este tipo de prácticas. Evidentemente que en la época colonial, sin embargo, hay textos donde los conquistadores y los colonizadores mencionaban su preocupación hacia estos llamados hechiceros. Se les mencionaba que eran personas a las que debían de tenerle cuidado. A ellos en algunas ocasiones les tenían miedo, pero también ellos mencionan el poder de convencimiento que tenían estas poblaciones sobre las personas. Y esto es precisamente porque la salud no solo era cuidar el cuerpo, era cuidar el alma, era cuidar el espíritu. Eran personas que eran líderes también religiosos. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos abordando, y volvemos al mismo, el concepto del estar bien o del suma cabaña, toda la totalidad del ser de las personas. El estar bien física, mental, el estar bien con las comunidades, el estar bien con la naturaleza, el estar bien con el entorno. O sea que se va a romper evidentemente con el proceso de conquista. Tal vez para la época colonial sí llama la atención de que evidentemente hay muchas enfermedades que van a hacer estragos con la población. Ya muchas son conocidas, ¿verdad? Estamos hablando del sarampión, estamos hablando de las fiebres, ¿verdad? Pero tal vez aclarar, en el caso de la fiebre amarilla, esta se va a presentar en Costa Rica, al menos para el siglo XVII. Recordemos que es transmitida por un mosquito y que en un ambiente normal, digamos, un ambiente habitual, el mosquito llega, se instala, sobrevive y tiene que pasar cierta cantidad de tiempo para que ya sea dominante y entonces pueda afectar a la salud de las personas. Por eso es que hay enfermedades que no se van a manifestar inmediatamente, como sí pasó
¿verdad? Con las gripes y todas estas otras que son más ampliamente conocidas, el sarampión, etc. Hay otro aspecto, y está relacionado con el estar bien, que me llamó poderosamente la atención, bueno, me ha llamado la atención durante muchísimos años, y es precisamente esta concepción que se tiene de la Costa Rica de paz, Costa Rica pacífica, ¿verdad? Una construcción que se ha llevado a cabo tal vez en los últimos 150 años como parte de la identidad nacional, pero que no fue así en épocas anteriores, ni siquiera en las épocas antiguas. Hay evidencia y representaciones sobre la belicosidad también de las personas. Y parte de lo que ha sido el proceso de conquista y colonia está relacionado con esto. Costa Rica, durante toda la época colonial, no fue un espacio que lograra realmente tener una colonización completa. Hubo zonas de resistencia hasta la época de la independencia y posterior a la época de independencia. Y uno de los aspectos que me han llamado la atención es precisamente las estrategias de resistencia. El hacer resistencia probablemente era estar bien, ¿verdad? Lo asumo como tal, puesto que se elige resistirse a formar parte de una población esclavizada, una población subyugada, una población que se tiene que convertir a otra religión, que tiene que hablar otro idioma, que tiene que dejar sus prácticas culturales, etc. Obviamente hubo poblaciones que no tuvieron opción, o sea, fueron literalmente secuestradas, fueron reducidas y fueron dominadas. Y hay un respeto muy grande, evidentemente nosotros en América Latina muchos somos productos de ese mestizaje, tampoco hay que negar, ¿verdad?, este mestizaje. Sin embargo, hubo poblaciones que siempre se mantuvieron resistentes. ¿Y cuál era uno de los mecanismos muy efectivos, de hecho, para ellos y ellas, de esa resistencia? El quemar inclusive sus propios campos de cultivo. ¿Por qué? Porque los españoles llegaban a estos lugares, eran incursiones bastante sufridas, quienes han caminado por la montaña en Costa Rica y que no son de aquí, sienten el clima, sienten las inclemencias del tiempo, sienten la topografía también tan quebrada, y probablemente ellos, junto con todas sus armaduras y todo lo demás, también lo sentían bastante. Y un problema para el desarrollo de la conquista siempre fue el abastecerse de alimentos. Ellos llegaban a los pueblos de indígenas o a los poblados, digamos, de los indígenas, y trataban, y voy a utilizar el término, robaban la comida, etcétera, de las poblaciones. Entonces, cuando se sabía que habían incursiones hacia los poblados indígenas, estas personas quemaban sus pueblos, muchas veces quemaban sus chozas también, para que los conquistadores no tuviesen más remedio que devolverse, no tuviesen más remedio que buscar ayuda, ¿verdad?, etcétera, porque no tenían cómo sobrevivir. De hecho, hay documentación que se refiere a eso, ¿verdad?, la pobreza con la que llegaban, que inclusive hasta en sus ropas terminaban los conquistadores casi desnudos, sin alimentos, muchos morían de inanición, etcétera. Y aquí vemos una realidad, una misma realidad con dos caras, ¿verdad? Evidentemente, todo el proceso de desarrollo social, de forma de vida, etcétera, que tenían las poblaciones indígenas se ve truncada con el proceso de conquista y de colonia. E inclusive ya estos cacicazgos, estas formas de organización social, estos procesos de vínculo con otras poblaciones por medio de intercambio, de vínculos matrimoniales, etcétera, todo eso se rompe. Pero la misma falta de alimentación va a ser vista de forma diferente por los indígenas a como es diferente para las poblaciones ibéricas. Las poblaciones ibéricas, para ellos es una derrota, no poder seguir avanzando, no poder seguir capturando personas para la esclavitud y para la encomienda, etc. Para los indígenas es un gane más de esa resistencia. Ellos evidentemente saben y pueden huir a la montaña, sabían cómo sobrevivir de la cacería, de la pesca, de la recolección, etcétera, cosa que era un poco más difícil, evidentemente, para poblaciones foráneas que no conocían muy bien el contexto, inclusive ni siquiera los animales. Hay una referencia de Juan Vázquez de Coronado que habla, por ejemplo, de las iguanas como hay monstruos de muy mal ver, pero de muy buen saber. O sea, inclusive ellos están afrontando realidades que no conocían, que no sabían en lo más mínimo. Y además con la resistencia de las poblaciones indígenas que luchaban. No solo era la quema de sus contextos, de sus campos de cultivo, etcétera, sino que también guerreaban
para detener a estas poblaciones. Aquí las enfermedades probablemente tuvieron un peso muy importante en el diezmamiento de estas poblaciones, evidentemente no tener defensas, pero estas expectativas de vida, por ejemplo, que les mencioné para épocas antiguas, que ya es muy difícil encontrar restos que superen los 55 años de edad y que el promedio de vida era alrededor de 35, 40 años, versus los de la época colonial, debieron realmente de ser muchísimo más limitados. Acá, ¿por qué? Bueno, hay información, por ejemplo, de los pueblos, las personas que son capturadas y son llevadas a estos pueblos de reducción o pueblos de indios. A veces se incluía en un mismo pueblo gente de pueblos contrarios, gente que estaba, ¿verdad? Que ya de por sí, previo proceso de conquista, eran personas que no se llevaban y que podían tener, evidentemente, conflictos. Lógicamente, esas personas no se van a reproducir entre sí. Ahí baja, evidentemente baja la demografía de estas personas. Van a haber menos cuidados de los que pudieron haber antes en los procesos de parto, porque en el caso de violación por parte de las huestes y las poblaciones hispánicas, no se van a preocupar mucho de si las personas que violaban quedaban embarazadas o no, si iban a tener cuidados o no, eran propiedades para estas personas en la mayoría de los casos. Lamentablemente no tenemos investigación en grandes sitios coloniales con poblaciones indígenas o con poblaciones africanas identificados. Las excavaciones que se han llevado a cabo en sitios arqueológicos, bueno, hay unos que no evidencian restos óseos como para ver el grado, hasta qué edad murieron estas personas o llegaron estas personas. Hay la más dominante, la más grande, digamos, es una colección asociada a una iglesia colonial, a la iglesia de San Blas en Nicoya, y evidentemente no necesariamente las poblaciones indígenas serán las que iban a ser enterradas en esta iglesia, pueden haber, pero aquí la expectativa de vida se iba a mantener muy parecida, andaba 35 años, 40, 50 máximo, pero no muchas personas de esas edades, repito. Pero es interesante porque tampoco se ha identificado muchas personas infantes. Es probable que a ellas se les inhumara de una forma diferente. Entonces falta por investigar esto un poco más. El trabajo forzado evidentemente sí debió de llevar a una finalización de la vida muchísimo más temprana, sobre todo por el tipo de conceptualización de la naturaleza con el que llegan los conquistadores, la demanda que le hacían a las poblaciones de me tienen que dar tantas vasijas con miel, me tienen que dar tantas telas teñidas, ¿verdad? Algunas eran con el múrice, que es un caracol que todavía poblaciones en la actualidad utilizan para teñir sus tejidos con color morado. Pero digamos, la forma de producción al cambiar evidentemente va a provocar no solo lo que se ha documentado en muchas partes del continente americano, la baja de población por el trabajo y la sobreexplotación que hay, que de hecho por eso se hicieron las leyes nuevas en 1542, porque la corona estaba preocupada de que fuera a extinguirse sus indígenas y por ende la capacidad productiva que se podía tener a costas de ellos. Y en el caso costarricense no se respetaron, se siguieron dando encomiendas, se siguieron dando reducciones, se siguieron prácticamente esclavizando a las personas, aunque se diga que las reducciones no son una forma de esclavización, en realidad sí, es exigirle a la gente determinada cantidad de productos todo el tiempo, o en algunos casos de tributos, además exigirle por la vía de la encomienda, perdón, de la cofradía, que era desde el punto de vista del trabajo de las poblaciones indígenas para la iglesia, y muchas otras formas. Sin embargo, es interesante lo que les mencionaba al inicio, este tipo de negociaciones. Hay documentación, sobre todo para el caso de la Talamanca, el sector talamanqueño y costero caribe, de las poblaciones que voluntariamente iban a reducciones de españoles de forma momentánea. Y esto para protegerse, por ejemplo, de las incursiones de los piratas ingleses. Recordemos que estas personas tenían tensión de su forma de vida, etcétera, y eran extraídas para su esclavización por diversas
por diversas personas, tanto los españoles y criollos, ¿verdad? Ya los nacidos en América, como poblaciones piratas, pero también las poblaciones misquitas del Caribe también hacían incursiones hacia la parte de Talamanca para extraer indígenas y venderlos a los piratas. Entonces, en realidad es muy convulsa esta época y habían sumamente, era un complejo sistema, digamos, el que se estaba llevando a cabo en algunos sectores del país. Más adelante van a ser los usuleros en la zona norte, que también hacen correrías, que era soltar perros para que atraparan indígenas y poderlos extraer y esclavizar, y eso inclusive hasta inicios del siglo XX. Entonces, lo que es exactamente la, la posibilidad de sobrevivencia a eso, si hablamos de enfermedades, si hablamos de trabajos forzosos, si hablamos de esclavitud, recuerden que también a las personas, a todos los indígenas que atrapaban, los marcaban en la cara, ¿verdad? Con hierro, como si fueran ganado, también en las piernas, etcétera, y muchas veces eso provocaba infecciones y se son trasladados, como pasó con los de Nicoya, que eran trasladados al inicio de la conquista a Panamá, a las Antillas y sobre todo a Perú, vendidos como esclavos. No siempre sobrevivían siquiera los viajes, precisamente por estas condiciones de insalubridad que también se manejaban en muchas de estos poblados y estas embarcaciones. Entonces, en realidad, ahí, si hablamos de vivir bien, vamos a tener diferentes escalas. O sea, si estamos en estos pueblos de reducción, probablemente el vivir bien es sobrevivir, es poder sobrevivir, es el hablar su lengua, el poder transmitir algún tipo de conocimientos a las futuras generaciones. De no haber sido así, mucho de ese conocimiento no hubiese llegado hasta el día de hoy. Y no solo en poblaciones indígenas ni afrodescendientes, también en población mestiza que tiene muy arraigado, aunque no lo sepamos, conocimientos que son indígenas, que son afrodescendientes. Y mucho de esto, por ejemplo, se manifiesta en la toponimia o en la lengua, cómo les llamamos a las cosas, en cómo desde nuestra gastronomía también utilizamos estos conocimientos y sabidurías, qué tipo de tés o desde la herbolaria, ¿verdad? Cuando nos enfermamos y nos hacemos algo en la casa, etcétera. Pero el estar bien también pudo haber sido en algún momento el huir y el lograr ese gane de no permitir que avanzara más la conquista, porque quemé los alimentos, porque les quemé la empalizada y el poblado ¿verdad? Que construyeron para avanzar con la colonización en tal espacio. El vivir bien fue en un momento de la rebeldía en 1709, cuando la Confederación de Pueblos Indígenas pudieron expulsar de Talamanca a las poblaciones ibéricas, a pesar de que eso le costó la vida a 500 personas. Y tenemos a nuestro héroe nacional, Pablo Presbere, que también fue sentenciado en Cartago y desmembrado para poner una parte de él en diferentes partes de la ciudad y que las personas se atemorizaran y no se atrevieran a volver a levantarse. Y eso igual se seguían levantando y se siguieron levantando y se siguen levantando hasta la actualidad, ¿verdad? Pero ahí es en donde tenemos que entender este concepto en su totalidad, ¿verdad? No solo en si me enfermé, no me enfermé, si nací con una condición y pasé de ser una persona incluida socialmente en épocas antiguas a ser alguien escondida, a ser inclusive alguien a quien se le pudo haber cometido un infanticidio, ¿verdad? Que inclusive en algunos países se da eso cuando la persona nace en alguna condición. El hecho de vivir bien no siempre va a ser igual, no va a cambiar a través de los años, va a tener connotaciones completamente diferentes según la misma población o diferentes poblaciones y la época y el contexto en el que le tocó vivir. El hecho, por ejemplo, de ahora que se está hablando tanto del bicentenario y demás, ¿qué representó eso para la población indígena de Costa Rica? De momento, inmediatamente di nada, pero un poquito más avanzado en la historia, en el siglo XIX, representó que ya no hubiesen incursiones para ir a extraer indígenas que les trabajaran a los pueblos en Cartago, que ¿verdad? También lamentablemente las personas de la iglesia no los redujeran, no les exigieran tanto
tanto trabajo, tanto tributo, tantas mercancías, etcétera, pero seguían teniendo conflictos y seguían teniendo que cuidarse, por ejemplo, de incursiones de personas de otros contextos. Las fuentes hablan mucho de Colombia. Bueno, recordemos que Colombia y Panamá estaban en ese momento unidos, ¿verdad? Eran el mismo espacio, pero se hablaba también de incursiones desde Panamá para extracción de personas, tortugas, etcétera. Se hablaba de los mezquitos, se hablaba de los piratas. Después llegó la compañía bananera, ¿verdad? Tenemos múltiples momentos en donde el estar bien va a significar cosas diferentes y van a significar luchas diferentes. Van a significar ese recuerdo de las luchas y por ende también de esa identidad, de ese arraigo que hay. En el caso, tal vez para ir cerrando y contextualizándoles, en el caso costarricense, como fuimos una provincia bastante periférica de la Capitanía General de Guatemala, y durante la época colonial habían años completos en donde no había ni un solo médico, ni uno solo. No pasaban, no llegaban hasta acá. Además era una provincia pobre, no estaba bien, ¿verdad? Bien reducida, todavía había muchas campañas militares para ir a colonizar, a extraer indígenas, que era principalmente, más que evangelizar y demás, era el extraer indígenas lo que se buscaba. Pero para estas épocas estamos hablando que habían completamente siglos enteros en donde no había un solo médico. ¿Y cuál fue la forma de cuidar a la salud? La forma, los conocimientos ancestrales de las diferentes poblaciones, los conocimientos de las poblaciones indígenas, los conocimientos de las poblaciones de origen africano, e inclusive los mismos conocimientos de algo que tuvieran las poblaciones ibéricas y sus descendientes ya en el continente. Muchas de estas prácticas en realidad lograron mantenerse hasta el presente, considero yo, con el conocimiento sobre qué plantas sirven para qué, eh, cómo es el proceso, por ejemplo, para lograr la sanación, el tipo de lenguaje especializado que se utiliza, por ejemplo, entre las poblaciones talamanqueñas, y hablo más de ellas porque es donde se ha llevado a cabo más investigación etnográfica, y hay algunos referentes etnohistóricos también, pero ese elemento tal vez que puede considerarse como un poder emergente o un poder que viene desde abajo, que se resiste, que no necesariamente es una resistencia confrontativa, es una resistencia de cuido, de sobrevivencia ante una situación de vivir en periferia. Aquí no hubo procedimientos, por ejemplo, asociados con la Inquisición, con el ejercicio de la hechicería. Se habla de que hay hechiceros, de que hablan con el demonio y que las piedras adivinatorias, que es una de las prácticas que se mantienen desde épocas antiguas hasta casi el presente, y que se utilizan unas piedras para consultar si la persona, ¿verdad?, va a vivir o no, si va a haber peligro cuando emprendan un viaje, etcétera. Esas piedras le van a responder, se soplan y si se mueven van a responder favorable o no favorablemente. Pero, por ejemplo, este tipo de elementos que tal vez se utilizaban muy a lo interno de las comunidades, o si ellos sabían quiénes eran el aguapa o el aguá o el suquia, van a ser elementos que se van a mantener. Obviamente, como toda cultura, todas las culturas alrededor del mundo en toda la época van a tener cambios culturales, pero hay elementos que logran resistir a ese tiempo y que logran resistir a esos procesos del ejercicio de la dominación que tenían las poblaciones ibéricas y sus descendientes, y se van a mantener. Y quizás el de la salud es uno de los menos explorados para mí, y que es quizás de los más visibles, porque inclusive nos están diciendo, aquí no había gran cantidad de médicos. Fue más reciente, digamos, la incorporación. Inclusive en toda la época colonial no tuvimos un hospital. El primer hospital, el San Juan de Dios, se crea ya después de la independencia. Y aún así, tenemos sobrevivencias de las personas, hay evidencia de amputaciones, hay evidencia de infecciones muy severas, y las personas estaban sobreviviendo precisamente porque es un conocimiento que evidentemente, si se compara con vacunas y todo eso, me pueden decir, no, pero es que era menos la expectativa de vida, sí, pero era menos la expectativa de vida para todo el mundo, no solo para las poblaciones indígenas, previo a
avances, digamos, relacionados con vacunación y con otros tipos de medicamentos que, recordemos, también tienen una base de todo el conocimiento que tienen las poblaciones ancestrales alrededor del mundo, ¿verdad? Se ha tomado mucho conocimiento, por ejemplo, poblaciones en Egipto, las grandes compilaciones que se hicieron sobre la medicina en el continente americano, que fue de lo primero, ¿verdad?, que se hizo alrededor de 1520, 1530, y varios códices que son alusivos a este tipo de información y que evidentemente han generado un conocimiento global sobre las prácticas tradicionales que, bueno, hay que defender. Yo generalmente pienso en esta investigación y en la recopilación de información que haya, que no necesariamente tiene que ser recordada por las poblaciones actuales indígenas ni de descendencia africana, pero como un mecanismo de recuperar esa memoria que ha sido ocultada generalmente del conocimiento de la historia reciente, ¿verdad? Que se enfoca mucho, tal vez en el caso costarricense, en la educación general. Lo relacionado con pueblos indígenas se ven en 5º grado y son súper limitados, ¿verdad? O se ven, creo que es en 8º de colegio también, pero son cosas muy puntuales, mientras que a la Segunda Guerra Mundial se le da un montón de tiempo, ¿verdad?, de estudio, a los últimos 150, 200 años, todo lo que es el proceso después de la independencia también se le da mucho tiempo, y estos conocimientos quedan relegados, quedan por ahí escondidos, quedan fragmentados, quedan incomprendidos, y tal vez debido a esa incomprensión, a ese olvido, es que algunas personas, conforme van pasando el tiempo, van no solo perdiendo el interés, sino también despreciando, menospreciando el papel que han tenido todos estos conocimientos de la antigüedad para nuestro presente, y que, como les decía, están incorporados en nuestro vivir cotidiano y tal vez no somos necesariamente conscientes de eso. Pero también la información es para que las poblaciones las puedan conocer, la puedan utilizar, y yo ahí sí siempre soy respetuosa, digamos, de las decisiones que las diferentes poblaciones tomen con respecto a qué hacer o qué no hacer con esa información. Puedo citar documentos, hablo de ciertas medicinas y demás, pero es la misma población heredera, y bueno, somos todos y todas, pero sobre todo las poblaciones que han resistido y que se han mantenido dentro de su cultura, quienes deben de tomar las decisiones en torno a qué hacer con ese tipo de información. Ahí es donde vemos, por ejemplo, la diferencia entre lo que es el trabajo forzado que se dio en la época colonial y demás, versus el trabajo comunitario, inclusive cómo las personas protegían a estos sabios de la medicina antigua o de las medicinas antiguas, porque también es un sesgo hablar de la medicina tradicional, son múltiples medicinas, son múltiples conocimientos, cambiaban a través del tiempo, incorporaban más elementos, etc. Y de la protección que se le dio a estos sabios, porque lograron muchos de los clanes que ejercían la medicina, ¿verdad? Se van a mantener, inclusive ya se ha abierto más la enseñanza de la medicina tradicional para que las personas indígenas que quieran tener ese conocimiento, mantenerlo y reproducirlo, que eso es sumamente importante, ¿verdad? Pero podía haber trabajo duro, muy duro, ¿verdad? Quemar todos los cultivos, huir, quemar todas sus casas y volver a tener que construir eso en un lugar más adentro en la montaña. Eso debió ser un trabajo muy duro y muy desesperante, saber si los estaban persiguiendo, ¿no? Pero era un trabajo voluntario, comunitario, para el bien de todas y todos. Había momentos en que si habían unas personas en reducción, llegaban los familiares, hacían pasar porque voluntariamente ingresaban a esas reducciones, y después lo que hacían era propiciar, entre todos, propiciar huidas, ¿verdad? Ahí una misma realidad, como les decía, puede ser vista en las dos formas opuestas. El asunto es que siempre se buscó el bien común, el bien del pueblo, aunque eso significara ir a hacer trabajo esclavizado de forma voluntaria con tal de que no me atraparan los piratas, y después de volver a huir o volver a ir a intentar sacar a X familiar o inclusive personas que vivían en pueblos de indígenas y que tenían ya rutas para entrar y salir a las poblaciones en resistencia y estarles informando, vienen
como sucedía mucho en la zona norte, por ejemplo. Pero bueno, eso era un poco sobre la relación, ¿verdad? De coerción, vulnerabilidad versus apertura, empoderamiento, esa apertura de ya en este momento enseñarle a más personas. Y finalmente, bueno, hay muchos médicos, no tengo que decir que todos los médicos alopáticos o mal llamados occidentales, porque en Occidente vemos muchas personas y no todas tenemos que tener la misma mentalidad. Pero bueno, muchas personas médicas también se interesan en estos conocimientos y respetan mucho el conocimiento ancestral y lo que ese conocimiento ha permitido para la actualidad en nuestras poblaciones. Se reconoce, por ejemplo, que uno de los mecanismos de defensa de la salud, inclusive en la actualidad, es el aislamiento. Esa es una práctica ancestral en diferentes pueblos y bueno, ahora con el COVID vimos cómo nuevamente surge. Eh, pero también tenemos que tener presente que las poblaciones, si así lo desean, tienen derecho tanto al aprovechamiento y el uso de las medicinas tradicionales como de las medicinas que se encuentran en la actualidad, ¿verdad? Tampoco es muy egoísta, y eso a veces lo hablo con estudiantes, es muy egoísta pensar que las poblaciones indígenas tienen que vivir en las mismas condiciones que vivieron en el pasado, que no hay cambio, que no tienen acceso a algunas cuestiones que es sobre todo por esa exclusión histórica, por esa violencia sistémica que se ha mantenido a lo largo de de los diferentes siglos y no necesariamente tienen acceso a muchos recursos en la actualidad precisamente por esa exclusión. Y eso es parte de lo que debemos de buscar, erradicar, ver cómo, ¿verdad? Desde nuestras propias trincheras ayudar a que esto no sea así. En el caso de, por ejemplo, el acceso a la vacunación o demás, si no se quiere que sea algo que sea voluntario de las personas, no porque sea por exclusión, por olvido, por prácticas racistas que están presentes en toda América Latina, inclusive, ¿verdad? Todos los problemas a nivel de territorios, de manejo de recursos, etcétera. Entonces, por ahí quería este, ir cerrando para que ustedes, sí, en ese caso, si tienen alguna consulta o comentario, lo puedan realizar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, algunas de las prácticas, hay información sobre ciertas plantas que se consumían precisamente para el término no quedar embarazadas o abortar, que eso es interesante y se dice, inclusive mucha gente acudía a diferentes aguas en busca de eso, pero algunas, digamos, personas no indígenas volvían un poco decepcionadas, ¿verdad? En algunos casos se suministraban, en otros no. Eh, hay temas que son un poco tabús a veces en el caso, ¿verdad? Sobre todo relacionado con la muerte. Sin embargo, hay información y es un poco sensible y la voy a expresar y si me escuchan quiero que quede claro, digamos que lo hago de forma muy respetuosa. Eh, hay evidencia, por ejemplo, de infanticidios cuando hay tensión alimentaria, cuando no hay, ¿verdad? Cuando hay escasez, esto sí lo tienen diferentes poblaciones y en el caso, no voy a decir cuál población indígena en Costa Rica, pero bueno, hay prácticas de infanticidio, por ejemplo, dirigidas hacia las niñas fundamentalmente, cuando habían ciertas escasez muy fuertes dentro de las poblaciones. También sucedía, por ejemplo, con gemelos, con personas que nacían gemelas, ¿verdad? También en algunos casos por prácticas culturales de cómo se concebían a esas personas gemelas. Y esto sucede evidentemente cuando son niñas o niños. Ahí este tema de la diferencia en realidad es muy interesante y cambiante en el tiempo, porque en la actualidad, por ejemplo, vemos en algunas poblaciones africanas como las personas que tienen la condición, por ejemplo, de ser albinas, ¿verdad? En algunas poblaciones no son bien recibidas, son atacadas, inclusive algunas huyen si pueden hacerlo, etcétera. Mientras que en otras poblaciones
más bien son personas muy respetadas, son personas muy queridas, ¿verdad? Recuerdo cuando fuimos en un curso a Cunayala, en Panamá, y había una importante población albina, que son personas sumamente respetadas y queridas en la comunidad, al menos eso nos decían, y eso es parte, digamos, de esta variabilidad cultural. Con el caso de las mujeres, es interesante, a veces nosotros desde la actualidad, por toda la historia reciente que cargamos encima, ¿verdad? Tendemos a querer hacer procesos de reivindicación hacia el pasado, por ejemplo, de la condición de género. Y es algo bastante interesante porque, digamos, analizando las representaciones, etcétera, bueno, les enseñé ahí unas cuantas poquitas, gran parte del papel, de papeles importantes de personas, ¿verdad? Con vestiduras de rango, lo que llamaría la gente de poder, etcétera, son o eran mujeres, así como habían hombres, así como habían muchas figuras que o sea, lo que se quería representar era a la persona o lo que esa persona representaba, valga la redundancia, no en sí si eran hombres o mujeres. Y ahí es en donde uno cae en cuenta también que tal vez estas concepciones de luchas recientes y demás no necesariamente se extrapolan al pasado, ¿verdad? Sabemos que en el pasado había muchos géneros, muchos más de los que conocemos en la actualidad, y que las mujeres y hombres tenían una participación activa muy fuerte, inclusive niños. Hay representaciones de personas con alguna condición, por ejemplo, acondroplasia y demás, que está la mamá y está con el bebé alzado y el bebé tiene el mismo sombrero, tiene las mismas orejeras, o sea, ahí le está transmitiendo precisamente ese linaje a su niño o niña, ¿verdad? Independientemente de si era hombre o mujer. Recordemos que también en Costa Rica, a la época de la llegada y también, bueno, poblaciones más recientes son poblaciones matrilineales. Este dato tal vez es importante siempre recordarlo porque vamos a ver representaciones de personas que pudieron haber ejercido, ¿verdad? Lo que se conoce como ser una chamana, en realidad una guapa, o cuando, bueno, dependiendo de las diferentes poblaciones, le vamos a decir de diferente forma, ¿verdad? Pero que sean personas sabias, que conocen sobre la cultura, que conocen sobre su sistema de creencias, sus religiones, que conocen sobre las prácticas de curación. También eso lo vamos a ver en los enterramientos, ¿verdad? Hay tanto enterramientos grandes, importantes, y además en mujeres como en hombres. Tal vez lo que ha quedado, y eso es una deuda que se tiene desde la arqueología, no necesariamente desde la evidencia, pero sí desde la arqueología, desde la antropología, la misma historia. La historia durante muchos siglos se dedicó a escribir información sobre hombres. En realidad lo que nos queda pendiente es hilar más fino y reconocer a otras personas, ¿verdad? Cuando son, por ejemplo, personas infantes, cuando son personas adultas mayores. Sabemos por información, ¿verdad? Más etnográfica, un poquito etnohistórica, la importancia que tienen los adultos mayores en las diferentes comunidades, ¿verdad? Como personas sabias de consulta. Pero no necesariamente ese tipo de cosas se resaltan en la actualidad. Por ejemplo, bueno, ya hay mucha crítica teórica y inclusive en la práctica de estas concepciones machistas desde la actualidad que se construyen hacia el pasado, ¿verdad? Como sucedía, por ejemplo, con las imágenes de cazadores-recolectores, en donde el hombre o los hombres eran los que iban a cazar y las mujeres eran las que recolectaban y se quedaban con los niños, ¿verdad? Todas estas concepciones que son cosas que se cargan desde la actualidad y se trasladan al pasado, se han estado analizando de forma más crítica, por dicha. Y eso ha permitido que la gente inclusive pueda volver a algunas colecciones arqueológicas, puedan reanalizar, puedan ver, ¿verdad?, cuáles son esas invisibilizaciones que se han dado desde el presente y puedan establecer nuevas formas de interpretación y de brindar información sobre el pasado un poco más cercanos a esas realidades, ¿verdad? Como le digo, la evidencia pone a las mujeres en papeles igual de importantes. Ahí no es irse a los extremos, pero igual de importantes, por ejemplo, que los hombres. Hay menos representaciones, por ejemplo, de
de guerreras, ¿verdad? En el caso costarricense, pero las hay. Y sabemos que también la forma de organización social de las poblaciones, digamos, con un rango más grande, incluía tanto la parte política como la parte ideológica, ¿verdad? A través de la presencia de personas sanadoras, que en eso inclusive hasta hace poco tiempo también se tienen registros, tanto hombres como mujeres, líderes religiosos, líderes políticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez es una deuda y lo reconozco, digamos, una deuda que se tiene desde la arqueología. Inclusive hay gente en la actualidad en arqueología que dice, no, es que las mujeres tenían importancia, pero solo a lo interno de la aldea, no en espacios más amplios. Que es donde uno dice, bueno, ¿qué tanto eso es una realidad o fue una realidad y qué tanto es lo que usted cree que es el papel de una mujer, ¿verdad? Del presente que extrapola al pasado. Y es parte de lo que hay que seguir trabajando, no solo entre nosotros como gremios, sino con toda la sociedad, inclusive con las mismas poblaciones indígenas que fueron forzadas a asumir en algunos casos durante todos estos 500 años roles y procesos un poco más patriarcales, inclusive más machistas, etcétera, que no necesariamente eran los tradicionales, y ahí es en donde hablo de ese cambio cultural, ¿verdad? El cambio cultural que se da de forma natural, que yo no soy la misma persona que era mi abuelita o mi bisabuela, no tengo exactamente la misma vida que ellos, la misma cantidad de hijos, etcétera, versus lo que fue obligado a lo que es algo como un proceso, ¿verdad? Sin haber sido forzados. Y es parte de lo que tenemos nosotros que asumir y que a la hora de ver hacia el pasado, tratar de explicar, ¿verdad? Explicar en qué momento es en donde se están dando procesos de cambio cultural tan extremos y a qué se deben esos procesos de cambio cultural tan extremos. Muchas veces son rupturas muy fuertes, eh, como eventos traumáticos, ¿verdad? Como evidentemente fue el proceso de conquista y colonización, que fue un choque muy fuerte, un irrespeto total a los derechos de todo tipo, inclusive, ¿verdad? A lo mismo interno de las mismas poblaciones ibéricas, ni qué decir con proceso de esclavitud que se dio en África y bueno, pasó lo mismo en América, ¿verdad? Tanto que ellos llegaban y colonizaban, vendían esclavos, cuando se les iban acabando, iban inclusive vendiendo, haciendo más capturas, vendiendo las propias reducciones que les fueron dadas, o sea, cuando hubo la baja de población, que eso se me olvidó decirlo, también fue muy importante. En el caso de Costa Rica hubo momentos en donde había, sobre todo siglo XVIII, etcétera, y más población esclavizada africana que población indígena. Seguía muy grande la resistencia indígena, pero ¿qué tanto se habla de las poblaciones negras traídas al continente más allá de las Antillas, ¿verdad? Hay también una forma de ocultar muchas realidades que denotan el racismo estructural al que las poblaciones en la actualidad siguen estando sometidas, ¿verdad? Y parte de esa negación o ese olvido está relacionado con todos estos ejercicios políticos, seamos conscientes o no, ¿verdad? De ello, que eso es otra cosa. También hay un adoctrinamiento desde las escuelas sobre qué pensar, cómo pensar sobre la historia. Eh, pero también el papel de las mujeres negras esclavas es sumamente importante. Gente de que tenía que comprar su libertad, gente que podía comprar su libertad después de ahorrar toda una vida, ¿verdad? En la miseria, pero que sus hijos, los hijos de esas señoras seguían siendo esclavos y seguían pasando, siendo vendidos, siendo cosas, ¿verdad? Y así. Eh, Hablo para el contexto costarricense, ¿verdad? Así van a haber un montón de contextos más en diferentes partes de América Latina y la negación de estas otredades y de estos multicolores, ¿verdad? En función de creerse muy europeos, muy hispanos, muy blancos, exaltar lo antiguo, olvidar a las poblaciones indígenas y africanas del presente, ¿verdad? Es otra de las estrategias que se han seguido, pero el papel de las mujeres siempre ha sido sumamente importante en la construcción de los diferentes pueblos, culturas y también, evidentemente, el de las personas hombres,
que también en algunos casos se les trató aún peor de lo que, ¿verdad? Ya uno puede siquiera imaginarse, o sea, tratarlos como animales de carga, el que tenían que hacer estos recorridos extenuantes cargando los bienes hacia Portobelo, trabajando en minas en donde duraban 2 o 3 años antes de morir por las condiciones en las que estaban, etcétera, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos tantísimo detalle de esas narraciones, porque eran narraciones que no importaban. Una persona se reemplazaba con otro esclavo y ya, ¿verdad? Pero que forman parte de nuestro ADN, que lo tenemos. Y tal vez muchas de las personas que eran importantes en épocas antiguas, que eran personas con acondroplasia, con morquio, etcétera, y que después pasaron a ser concebidas como personas negativas, castigos divinos, nadie se iba a querer casar con ellos, los ocultaban o inclusive pudieron haber infanticidios si nacían, ¿verdad? Porque eran una carga para esas personas que no iban a poder producir lo que los ibéricos querían, forma parte de esta concepción y de este cambio cultural.